Buenas tardes, mi nombre es Sujei Cordero, estudiante de quinto año de Derecho del área de Ciencias Políticas Jurídicas de la Universidad Experimental Rómulo Gallego. La unidad curricular que voy a representar hoy es Proyecto Comunitario Sociojurídico 5, donde el facilitador es el profesor José Luis Castillo. Le voy a hacer un pequeño sucinto sobre los derechos humanos. Los derechos humanos son derechos universales, individuales e indivisibles, donde el hombre a través de los años ha ido evolucionando para convivir con sus propios semejantes, creando un contorno de ideas para la revolución humana y tener metas altas de alcanzar de una vida digna de igual, sin distinción de raza, ni sexo, ni religión, que todos buscamos tener una igualdad y una equidad. Continuando con la visión de la organización. Es un organismo reconocido con referente no solo a lo jurídico, sino también a lo social. Que persigue esta organización es la protección de los derechos inherentes de cada individuo. Su origen fue promulgada en la celebración de los derechos humanos en el 1789, donde el nacimiento de la Organización de las Naciones Unidas fue la Declaración Universal, que fue en 1948, suceso que fue finalizado en la Segunda Guerra Mundial, donde siguieron y fueron aprobados varios y diferentes decretos. La Convención de Derechos Humanos, que fue en el 1950. De allí fueron pactos internacionales de los derechos humanos en el 1966, la Convención Americana sobre los derechos humanos en 1969, siendo actualmente existentes tantos tratados de los derechos como uno de los derechos más importantes y beneficios sobre los derechos del niño, los derechos del adolescente o de los derechos de las personas discapacitadas, que esto es lo que busca y persigue esta organización, defender siempre los derechos que tenemos cada persona, son individuales, por eso nuestros derechos son universales. Las características más importantes que se recorre aquí en los derechos humanos son que son universales, lo cual permite que todo esto lo tenemos nosotros nada más con simple hecho de que somos humanos y que tenemos ese acceso. Son jurídicas, deben ser protegidas siempre por los estados, son indivisibles, deben ser conectadas de uno al otro. Estas son una de las partes más importantes que persigue como característica fundamental de los derechos humanos. Las características se hacen iguales y libres todo el ser humano desde el momento de su nacimiento. No se pueden violar, ir contra ellos. Se supone que atacar a la dignidad humana son irrenunciables e inalineables, porque los derechos humanos, como siempre lo dije desde el inicio, son derechos individuales y universales. Cada persona desde el momento que nace y hasta en el vientre de su madre ya viene con ese derecho. Incluso, bueno, una parte que continuó con la clasificación, en la clasificación fueron dos grandes tipos de grupos englobados dentro de los derechos humanos. Ellos se encuentran los derechos civiles y los políticos. Los derechos civiles y los derechos económicos. Los derechos civiles y los políticos podemos conseguir que están los derechos a la libertad del movimiento, la igualdad ante la ley, la libertad del pensamiento, la conciencia, la religión, la libertad de opinión, de expresión. Eso al momento de que salimos a votar, es una forma de la parte que ya viene con esos derechos, que nosotros tenemos libertad de expresión. La prohibición de la privación de la vida y de la tortura. Anteriormente se esclavizaban a las personas y lo tenían como esclavos, sin derecho a nada, sin derecho solamente a comer, darles pan o agua. Debido a estos derechos humanos se ha ido evaluando para que cada persona goce con este privilegio de que no va a tener una mejor calidad de vida.
La derecho a la tortura, derecho a lo cruel que era anteriormente, debido a que el hombre ha ido evolucionando. También en ello incluimos los derechos económicos, los sociales, los culturales, lo del derecho a trabajar, su horario que cada persona tiene al momento de trabajar, sus horas correspondidas, sus días de descanso, las condiciones justas y el derecho a la protección social a nivel de la vida adecuada, derecho a la educación, que aquí en otros países el derecho a la educación es privado. Aquí en Venezuela gozamos con el derecho de la educación, que es libre. El derecho a la evolución, derecho a los humanos, a convertirse en los primeros de la ONU, la prioridad que busca la ONU actual es como el pacto internacional de los derechos civiles y políticos, como el pacto internacional de la economía y lo cultural. Ellos fueron aprobados el 16 de diciembre de 1966 y entró en vigor en 1976. La ONU es la organización que se ha venido conformando a nivel mundial, donde es una organización donde protegen a todos los países, que fue, como les venía comentando anteriormente, fue creada en las fechas que le nombré. Ello busca es un bien común, un bien social, una estabilidad para todo el ser humano que está, como decir, en el planeta. Estos tratados y estos pactos y estos convenios se han suscrito ratificados por Venezuela, por nuestra Carta Magna, que tengan el mismo nivel de jerárquico de nuestra Carta Magna, así como lo establece en el artículo 23, que nos menciona sobre los derechos humanos. También en el preámbulo, sobre los valores y los asociados a la libertad, a la paz, a la solidaridad del bien común. Así lo establece en nuestra Constitución de la República Bolivariana, Venezuela. También nos establece en el artículo 43, nos tipifica que el derecho es un derecho inviolable. Allí nos establece que no existe aquí en este país una pena de muerte. También en el artículo 19 establece donde toda persona goce de un ejercicio irrenunciable y divisible, como le venía comentando desde el principio, independiente de los derechos humanos. Bueno, basándonos a eso en nuestra Constitución. Por eso cada país busca, por medio de la organización de la ONU, busca un bien común, un bien social para cada individuo. Así como nuestro país, continuamente son en los diferentes países donde siempre el hombre está buscando avanzar para proteger a la humanidad en busca de beneficio, de una calidad de vida. Y bueno, los órganos competentes de los derechos humanos, tenemos el Comité de Derechos Humanos, el Comité de Derechos Económicos Sociales, el Comité Cultural, el Comité para la Eliminación de Discriminación Social, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, el Comité contra la Tortura y el Subcomité para la Prevención de la Tortura, el Comité de Derechos al Niño, el Comité para la Protección de los Derechos de los Trabajadores y su familia, el Comité sobre los Derechos de la Persona y Discapacidad y el Comité sobre la Desaparición Forzada. Todos estos comités se van basando como les venía hablando, sobre un beneficio, sobre los derechos humanos que gozamos todos. Muchas personas a veces no saben qué tipo de derechos tienen y a través de este medio les hice un pequeño sucinto sobre los derechos humanos. Espero haberle sido
refrescar un poco sobre que si nosotros siguiéramos sobre todo como lo que establece cada uno de los derechos que tenemos y lleváramos una mejor calidad de vida. Esto ha sido mi video por hoy. Que tenga una feliz tarde, profesor José Luis Castillo. Les saludo de mi parte, Sujei Cordero. Gracias.